directamente vamos a registrar los datos. Ya. Son los componentes, ¿no? Que corresponde RD, RD surtidor, R1, R2, C1, C2. En un primer caso vamos a ver con el capacitor de desacoplamiento. Etcétera. Ya, para este caso, que lo han debido revisar, el circuito que vamos a tener en la parte del análisis AC sería el siguiente. Esto es R1, R2, el modelo del transistor, RD y RD drenador, ¿no? Es bien parecido a los casos de polarización fija y autopolarización, solo que en vez de tener el RG, tenemos el R1 con el R2, ¿no? Entonces, para este caso, divisor de tensión, cuando el capacitor está presente, se ve que el ZI va a ser directamente R1 en paralelo con R2, ¿no? Ganancia de voltaje, que ahora han debido revisar, les va a dar menos GM por RD en paralelo con RD drenador. La misma ecuación para los casos que tienen el capacitor de desacoplamiento presente. Ahí una opción aproximada menos GM directamente por R de drenador, siempre y cuando esta otra lo supere, ¿no? Entonces tenemos la ecuación para las ganancias. Y Z sub 0, este paralelo, y podemos aproximar simplemente a RD, ¿no? Ya, entonces en este caso va a tener que revisar, simplemente estoy sumarizando lo que debería haber obtenido. Ahora, ¿qué pasa si retiramos el capacitor? Si retiramos el capacitor, pues el circuito sería el siguiente, ¿no?
sería este el circuito. ¿Ya? La única diferencia es que no está presente el capacitor de desacoplamiento. Todo lo demás es idéntico, etcétera. ¿Ya? En este caso, para facilitar las operaciones, vamos a aproximar el de que normalmente es grande, ¿ya? Entonces es válido aproximar que es infinito y no considerarlo. De todos modos, si quieren considerar la ecuación que es más compleja, pueden revisar la biografía y ahí está en la tabla de resumen, ¿no? Por el factor tiempo, directamente vamos a usar eso si necesitamos. En este caso, sumarizando, deberían tener el siguiente circuito. R1, esta parte no cambia. R2, y acá es la diferencia, ¿no? Y aparece el RS, ¿no? Porque ya no está el capacitor que lo va a anular, ¿no? LD. Aquí estaría el BI, el B sub 0, etcétera. ZI, Z. Entonces, como también se revisó este caso, directamente vamos a adaptar, se podría decir, los resultados. Por ejemplo, ZI, R1 en paralelo con R2. Ganancia de voltaje, se mantiene el desfase. Transconductancia por ED sobre 1 más que es M por RS, ¿no? Ahora veamos el caso de autopolarización, nuestra ganancia. Sí, está bien, menos transconductancia por el drenador sobre 1 más Gm por RS. Y nuestro Z sub 0 igual a R. Con esto tendríamos cubiertos los casos. Vamos a hacer algunos problemas para poder aplicar y ver cómo se trabaja cuando tenemos ya el circuito completo. Por ejemplo, ¿qué pasó? Ejemplo, 20 voltios. Este circuito lo voy a armar en laboratorio y a ver qué tanto amplifica, ¿no? Ya, entonces se puede ver que es un caso de divisor de tensión. Veamos qué datos nos facilitan.
Y esta es la estructura. Los datos que tenemos son los siguientes. RD vale 2K, RS 610 ohmios, R1 vale 82 megas, R2 vale 11 megas, y los demás datos son los siguientes. Corriente drenador surtidor de saturación vale 12 miliamperes. Voltaje de estrangulamiento menos 3 voltios. Y RD vale 100K. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si BI igual a 20 milivoltios pico a pico, frecuencia 50 kHz, quiero que dibujen D sub 0. Ya, entonces vamos a ponerlo ahí. Primero intenten ustedes resolverlo. Luego vamos a ir anotando los resultados para comparar. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es trabajar en la parte de DC, determinar los parámetros I de drenador, más que todo el voltaje puerta surtidor, ¿no? Y con ese valor van a hallar la transconductancia. Vayan revisando en sus apuntes cuál es la ecuación de la transconductancia. Una vez que tengan la transconductancia, van a hallar la ganancia. Y con la ganancia ya pueden dar respuesta al inciso A. ¿De acuerdo? Entonces hagamos eso y luego yo voy registrando los resultados para comparar lo que están haciendo. Entonces daré unos 5 a 6 minutos para que trabajen en eso, para que obtengan la ganancia.
Ya vayamos registrando unos resultados para ver que si lo que estaban haciendo es correcto, ¿ya? Entonces, acá claramente se puede ver que está pidiendo dibujar el B sub 0, ¿no? Por lo tanto, necesito sí o sí la ganancia de voltaje. Revisando para este caso, la ganancia que corresponde sería esto, ¿no? Como la ecuación completa, se podría decir. Y tenemos la alternativa aproximada, siempre y cuando el otro sea muy grande. Se puede ver que lo supera en más de 10 veces, por lo tanto, podríamos aplicar la aproximada, ¿no? O cualquiera, como tenemos los datos. Pues lo primero que voy a buscar es la transconductancia, ¿no? Que desconocemos. Necesito el análisis de C, ya que la transconductancia, si revisamos los apuntes, es igual a 2 veces IDSS sobre el valor absoluto del voltaje de estrangulamiento, 1 menos voltaje puerta surtidor sobre esto. Entonces necesito esta información. Lo tenemos, pero esto es lo que desconocemos. Realizo rápidamente mi análisis de C. Y ahí necesito, ¿no?, trabajar con lo que es el B sub G, que lo han debido allá, por R2 sobre R1 más R2. ¿De acuerdo? Luego voy a plantear mi ecuación 1 para formar mi sistema. Y con las constantes o con el modo gráfico podemos hallar la ecuación 1. Y la segunda ecuación sería esto, el cuadrado, ¿no? Y formamos un sistema. Ahora, lo que hay que hacer son hallar las constantes, que eso ustedes ya lo tienen, ¿no? Igual a 0. Y ahí vamos a tomar las raíces. Entonces, una vez que hagan eso, las raíces que deberían obtener, ya discriminando y todo eso, debería ser lo siguiente. 547 miliamperes para la parte del I de drenador. Y el voltaje puerta surtidor menos 0,971 voltios. Son las raíces que deberían tener. ¿Les salió parecido o les sale raíces diferentes? ¿Qué dicen? Pueden escribir al chat indicando si les sale igual o les sale diferente o de repente todavía no lo habían hallado. Ya, si no dicen nada, asumimos que les sale igual y continuamos. Con este dato, lo que hacen es hallar la ganancia. Antes hallan la transconductancia de manera individual con la ecuación que ya hemos planteado y debería salirle 5.41 milisiemens. ¿Ya?
Ya, gracias Iván. Continuamos. Entonces, una vez que tengo esto, ya podría hallar la ganancia, ¿no? Y la ganancia debería salirles más o menos con desfase menos 10,82. Adimensional, ¿no? No tiene unidades la ganancia. ¿Qué quiere decir? Que en este circuito la señal aplicada dentro de la banda de frecuencias que trabaja el amplificador debería amplificar o crecer 10,82 veces. Y con eso hacer el dibujo, ¿no? Entonces agarramos y dibujamos la salida. Dibujamos nuestro BI. Y más aquí va a estar nuestro B sub 0. Esto valdría, era 20 creo, pico a pico. Sí, esto vale 10 milivoltios. Esto vale menos 10 milivoltios. La frecuencia creo que pusimos 40, etcétera, ¿no? Entonces, si yo vería los dos canales al mismo tiempo, como hicimos en el caso del BJT, debería haber la relación de fase, ¿no? Ya que ustedes ya lo ubican. El B sub 0, si estamos en la misma escala, obviamente tiene que ser más grande, ¿no? Se tiene que notar que la señal ha sido amplificada, ¿no? Ya, sería suficiente. Donde este valor, pico a pico, si lo vemos por la parte de los milivoltios, serían 20 milivoltios pico a pico por la ganancia de voltaje, en este caso por 10,82, ¿no? Y listo, tenemos nuestro B sub 0. ¿De acuerdo? De esa manera se resuelve este primer ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si sobre esto le aumentamos algunos parámetros? Por ejemplo, inciso B. Si añadimos una carga RL de 10K, dibujar B sub 0. ¿Ya? Entonces el circuito inicial, como ustedes pueden ver, es sin carga, ¿no? Está abierto la parte de la carga. O considerando una carga de infinito, ¿no? Es lo mismo que abierto. Ahora lo que vamos a hacer en el caso B, le vamos a adicionar una carga de 10K. Y para las mismas condiciones quiero que dibujen el B sub 0. ¿Cómo harían? Es lo primero que calcularía, luego cuál sería la forma de onda para B sub 0. A ver, trabajen eso, por favor, 3 a 4 minutos, y luego de la misma manera lo resolvemos.
Ya, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer es, si bien no hemos hecho el análisis con carga para el JFET, pero lo hemos hecho con el BJT, podemos dibujar el circuito y toda la cuestión, y va a aparecer un paralelo, ¿no? La ganancia ahora sería igual menos GM RD en paralelo con RD en paralelo con RL, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de adicionar una carga hace que la ecuación de la ganancia se modifique de esta manera. Entonces si calculan, se mantiene la cuestión del desfase, eso no tiene por qué cambiar, y dependiendo del valor esto va a disminuir, ¿no? En realidad tendría una nueva ganancia, y con esa ganancia obviamente la idea es la misma, que dibujar, pero la señal solamente va a crecer 8.87 veces, ya no va a crecer 10.82 veces, va a disminuir la ganancia, ¿de acuerdo? Ya, eso por ese lado. También podríamos aumentar una resistencia interna, ¿no? Acá en la parte de la entrada, ahorita estaríamos asumiendo que es un generador ideal. ¿Por qué? Porque directamente metemos la señal y no tenemos ninguna resistencia interna. Entonces podemos adicionar una resistencia interna, que ya no obviamente podemos usar la variable RS porque vamos a confundir con el R del surtidor. Ahí directamente RIN de resistencia interna. Y lo que tendrían que hacer es hallar el ABS, ¿no? La ganancia BS. Y dependiendo del valor de RS va a afectar significativamente o quizá no, ¿no? Eso va a depender del ZI y toda la cuestión. Ya veamos otro ejemplo, para que ustedes lo terminen en sus casas. Ejemplo 2. Pasado. Ya. Está sensible esta tabla. Ya, ejemplo 2. Un caso de autopolarización. RD RS ya. ¿Qué datos tenemos? Acá tenemos 20 micros. Vamos a ver otro color para esto vale 1 mega RS. D sub 0, D sub 1. Ya, los datos del transistor. IDSS 10 miliamperes. Y voltaje de estrangulamiento menos 4 voltios. RD aproximadamente infinito. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionar los valores de RD y RS que producirán una ganancia de
8. Sabiendo que el voltaje puerta surtidor de trabajo va a ser la cuarta parte del voltaje de estrangulamiento. ¿Ya? Con esa información, lo que hay que hacer es dimensionar el valor de RD y el valor de RS que permitan lograr eso. Inciso B, repetir inciso A, pero sin capacitor 3, ¿no? Vamos a retirar el capacitor 3 y hay que hacer lo mismo. Y a ver, tomen nota y traten de dimensionar los valores. Yo en un momento les indico para cada caso cuáles son los valores que deberían haber obtenido. Ya trabajemos en este problema. Ya vamos a ir registrando los valores para que puedan comparar. Tal vez todavía no lo han terminado, pero para que puedan tener una forma de verificar si han hecho bien. El inciso A, correcto. Esto es lo que indica su compañero. Lo vamos a registrar. RS 177.78 ohmios, o lo más parecido a eso. RD
2133.33 ohms. Inciso B, RS 170, eso no cambia, es lo mismo. Y el RD sí cambia, ¿no? Porque al retirar el capacitor, la ecuación de la ganancia es diferente. Lo vamos a tener 3555.5 ohms. Entonces, de esa manera podrían resolver este último ejemplo. El día lunes voy a ver rápidamente lo que es frecuencia. Hasta ahorita podríamos decir que conocemos la función del BDD, por ejemplo, y para el caso del BJT es equivalente, ¿no? Que es el DFT. Conocemos la tarea del RD, en el caso del BJT, del RD colector, etc. Es decir, conocemos la funcionalidad de todos los componentes, entendemos qué es el BI, qué es lo que hace, qué es el B sub 0, etc. Pero ahorita no está todavía muy claro por qué a veces ponemos 10 micros, por qué a veces ponemos 20 micros, etc. Es decir, el valor. Sabemos la función de los capacitores, pero todavía no está claro por qué seleccionamos un determinado valor o de qué manera influye el valor que estamos eligiendo y además en qué influye. ¿De acuerdo? Eso es la última parte. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver para ambos casos el día lunes de manera rápida. Y con eso estaríamos terminando el avance de nuestra asignatura. Y para recordarles, el día martes es nuestra evaluación, el examen final. El día viernes es nuestra segunda instancia. Y hoy voy a procurar, entre hoy y mañana les envío las notas corregidas, es decir, después de los reclamos que se hizo, para que las personas que han hecho el reclamo puedan verificar que su nota ha sido, la corrección ha sido registrada, ¿de acuerdo? Y el examen final, Ingeniero, dime. tengo una preguntita, perdón que la corte. Eh, la nota de mi examen de segundo parcial no aparece. Y lo que quisiera confirmar es si mi formulario de Google fue enviado o no, porque me ocurrió lo mismo en otra materia. Yo envié mi formulario de Google a lo que era a tiempo, pero mi nota de segundo parcial no apareció. Es como si nunca Ya, lo hubiera enviado. o sea, si estás en la lista que he enviado, quiere ¿Sí? decir que tu formulario ha sido recibido. ¿Estás en la lista? Sí, estoy en la lista. Tu formulario ha sido recepcionado. Ahora, según Ah, la ya. nota que tengas, Ujú. obviamente según la elección que has hecho, según lo que has resuelto, ¿no? Por ejemplo, si tienes 25, quiere decir que solo has marcado una buena de las 4. Si tienes Claro. 52 y así. Si tienes 0, quiere decir que no has marcado ninguna buena. Pero había la opción de revisar, ¿no? Para ver si habías marcado mal o qué es lo que ha pasado, pero el formulario ha llegado. ¿Ya? Esa era mi duda más que todo, porque Ha llegado el eso me ocurrió en formulario. otra materia. Los que no están en la lista es porque no han dado el examen o si han dado el formulario no ha llegado. Y también, obviamente, el día del reclamo podían entrar y decir, no, yo he dado, no sé qué ha pasado y ver qué es lo que ha pasado. Listo, Ya, ingeniero. Muchas gracias por la... ya listo. Entonces, con esas recomendaciones terminamos nuestra clase y ya los espero el lunes y los días de evaluación que nos quedan. ¿De acuerdo? Entonces, quedaríamos en eso por hoy. Que tengan buen